Hola, mi nombre es Andrea Yanes y voy a presentar la introducción. Hemos cogido el tema publicidad y racismo, ya que es un tema muy importante en la antigüedad y en la actualidad en el Perú. Con respecto a la publicidad, se sigue viendo el racismo. Por ejemplo, en la televisión, en tiendas o en centros peruanos, hay muchos ejemplos de racismo y discriminación. ¿Y cómo podemos cambiarlo? El racismo es un fenómeno social que se materializa en la exclusión de las personas, como por ejemplo no siendo entendidos o teniendo un trato diferenciado, sintiéndose, como dice, discriminados. Es un problema que afecta gravemente a la sociedad. En varias ocasiones se ve en comerciales de limpieza, como promocionando, por ejemplo, el detergente. La mayoría de las personas, o las protagonistas, son personas mestizas. Se han normalizado estos comportamientos porque no lo consideran de tanta importancia. Pero claramente esto afecta cómo se miran los peruanos y cómo nos miramos nosotros. Pregunta el problema central. A pesar de que el racismo empezó tanto en la antigüedad, ¿por qué seguimos viéndolo en la actualidad? ¿Y cuál es la causa por lo cual sigue? Bueno, mi grupo y yo hemos hecho una hipótesis. Podemos afirmar que actualmente se sigue viendo el racismo. Esperemos que ya no exista racismo, pero no creemos que sucederá en los próximos años ni en décadas siguientes. Ahora hablaremos sobre mi observación. Observamos cómo afecta el racismo en los trabajos, nuestra vida social y la sociedad en general. Sigue viendo a los mestizos como inferiores a los blancos y no como protagonistas. Con el tiempo esperemos que obviamente todos seamos tratados por igual, públicamente y nosotros mismos. ¿Cómo se relaciona con la psicología? El racismo ya no se expresa de la misma manera que la antigüedad. El racismo de hoy es encubierto, ha cambiado y se ha adaptado a la sociedad. Se oculta bajo nuevas formas de expresión, de creencias. Esto es lo que los psicólogos asociados han hecho de llamar el nuevo racismo. Es inaceptable y no debería permitirse. Un tema que tenemos que cambiar porque es muy importante y eso empieza con cada uno de nosotros. Hola, mi nombre es Flavia Zabalada y voy a presentar el marco teórico. La primera pregunta fue, ¿por qué existe el racismo? ¿Es algo psicológico que los seres humanos nos hemos inventado? Lo cual investigamos y llegamos a la conclusión, según el científico Jesús Cosamalón, que el racismo es algo estereotipado que se define más bien como el color de piel de una persona y los rasgos físicos y lo ve como algo social. Lo cual, nuestra opinión fue que el racismo es algo inventado por las personas en la sociedad y con el paso de los años ha disminuido a comparación de años atrás, pero lo cual sigue afectando a la sociedad y esperamos que en un futuro esto cambie. Nuestra tercera pregunta fue, ¿qué hace o cómo es una persona para ser llamada chola o cholo? Rafael Vargas Benavente nos dice que este término lo utilizamos mucho en la sociedad peruana, pero más bien el choleo o decir cholo a alguien es un prototipo desconocido, lo cual se vuelve difícil en analizarlo, cuyo origen es principalmente racial y puede variar, depende del contexto, cómo lo digas o cómo se sienta la persona, hasta cómo puedes sentirte identificado con ese término. Esta ignorancia en nuestro país existe mucho, lo cual bastantes personas lo pueden interpretar de diferentes maneras. Muchas personas lo toman como una ofensa, como otros sí se sienten identificados con eso y se pueden sentir orgullosos de serlos. Nuestra cuarta pregunta fue, ¿por qué prevalece la piel blanca para ciertos trabajos de publicidad en el Perú cuando lo que importa es la inteligencia y la actitud? Según Francisco Galarza, el tema de discriminación racial existe cuando dos personas con similares características son tratadas de diferente manera. Esta discriminación más bien se da cuando un cliente es blanco y el otro es afrodescendiente, lo cual ahí se ve cuál es la mayor fuerza laboral. Lo cual nuestra opinión fue que aunque hay muchos modelos en el Perú,
con piel blanca que son llamadas para diferentes trabajos de publicidad, no debemos descartar la idea de poder llamar a alguna modelo con rasgos mestizos. Nuestra segunda pregunta fue, ¿qué sucedió para que haya racismo en el mundo? El año pasado hubo unos acontecimientos sobre el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, lo cual incentivó mucho a las personas para que realicen una marcha. Immanuel Kant cuenta que lo sucedido, y gracias a las marchas, desencadenó a las personas para que se unan y acabar con esa situación en el mundo de una vez. Los sociales más grandes en el mundo es el racismo. Y en muchas ocasiones, como George Floyd, la gente se ha sentido amenazada, discriminada y ha llegado mucho a la violencia o hasta causar la muerte. Buenas con todos, mi nombre es Lucero Ángeles Quicaña Granados. A continuación vamos con las entrevistas y las encuestas. Las preguntas usadas para la entrevista son: 1. ¿Qué opinas sobre las modelos que se usan en las imágenes de publicidad aquí en el Perú? 2. ¿Qué cree usted que es ser racista? 3. ¿En cómo cree que se relaciona el racismo con la psicología? 4. ¿Cuáles serían las características de una persona racista? ¿Qué perfil psicológico podría tener para que tenga estos prejuicios? 5. ¿Qué opina de la mayoría de las empresas que tienen el pensamiento de idealizar a la modelo mediante su color de piel o ciertos rasgos que no tiene la mayoría de la población peruana? 6. ¿Esta idealización que venden estas empresas de publicidad viene de algo psicológico? 7. ¿Qué opina del sentimiento de inferioridad de algunas personas con rasgos mestizos o rasgos que no necesariamente se consideran parte del estándar de belleza occidental? La entrevista hacia Mei-Ling Loy. Ella respondió la primera pregunta. En mi opinión, ser racista es una creencia de que una persona es inferior, uno mismo, por ser de una raza particular. Iris Ars. ¿Qué cree usted que es ser racista? En mi opinión, es separar, apartar, desplazar a una persona por su color de piel, disminuyendo su condición humana, deplorando hasta hacerla sufrir y sentirse diferente por el color de piel con que él nació. En la pregunta 3, ¿en qué cree que se relaciona el racismo con la psicología? Mei-Ling nos dice: el racismo se relaciona con la psicología ya que, en primer lugar, afecta a todos los seres humanos de forma directa o indirecta. El racismo se basa en prejuicios y prácticas que excluyen o desprecian a algunos y aceptan a otros. Desde la psicología se puede intervenir en casos de racismo, trabajando con casos específicos, apoyando a implementar proyectos o leyes en contra del racismo. Iris Arce nos dice: se sabe que la discriminación se trata de comportamientos negativos en contra de un miembro de un grupo que los hace sentir discriminados e inferiores a ellos, donde en muchos casos esto puede causar daños psicológicos e inseguridades a las personas. La cuarta pregunta es: ¿cuáles serían las características de una persona racista y qué perfil psicológico podría tener para que tenga estos prejuicios? Lo cual la psicóloga respondió que posiblemente una persona racista pueda tener pocos niveles de amabilidad o algún problema, ya sea emocional o psicológico, y para sentirse bien consigo mismo intenta hacer sentir inferior a otras personas, como maltratándolas o discriminándolas. Y la marketera Iris respondió que ella cree que una persona racista se comporta así porque tiene alguna inseguridad y quiere sentirse superior discriminando a ciertas personas. La pregunta 5. ¿Qué opina de la mayoría de las empresas que tienden el pensamiento de idealizar a la modelo mediante su color de piel o ciertos rasgos que no tiene la mayoría de la población peruana? Mei-Ling dice: opino que los equipos encargados de publicidad deberían cambiar su modelo ideal para sus productos o servicios. En los últimos años se ha hablado mucho de la inclusión como algo novedoso, y esto es lo mismo que se puede hacer para mostrar respeto hacia todos los miembros de la sociedad. Iris Arce opina:
Desde la psicología se sabe que la discriminación se trata de comportamientos negativos en contra de los miembros de un grupo que los hace sentir discriminados e inferiores a ellos, donde en muchos casos puede causar daños psicológicos e inseguridades en las personas. La última pregunta que les hicimos fue, ¿qué opina del sentimiento de inferioridad de algunas personas con rasgos mestizos o rasgos que no se consideran parte del estándar de belleza occidental? La opinión de la psicóloga fue de que esto es muy lamentable ya que sigue ocurriendo en el país y que las personas que se sienten en esta situación pueden buscar ayuda profesional. La opinión de la marketera Iris es de que esto es muy frustrante ya que cada región tiene diferentes características y crea un matiz diverso, lo cual el país debería valorizar más la diversidad racial. A continuación voy a presentar los resultados de las encuestas. La primera pregunta, ¿consideras que las empresas peruanas son racistas? 8 personas dijeron que sí y 4 dijeron que no, lo cual refuerza nuestro pensamiento de que existe un racismo en el Perú. Respecto a la segunda pregunta, de si alguna vez has sido víctima del racismo, hubo 7 personas que respondieron con un no y 5 personas que respondieron con un sí. Si bien es cierto, la mayoría manifiesta que no, hay un gran número que siente lo contrario, lo cual aún es preocupante. A la pregunta 3, ¿te sientes orgulloso de ser peruano? De los 2 encuestados, 11 personas manifiestan que sí. Respecto a la pregunta 4, ¿te consideras racista? 11 personas dijeron que no, pero una dijo que sí. Este resultado es muy bueno, ya que nos demuestra que en el Perú hay personas que no comparten el pensamiento racista. Con la pregunta 5, 4 personas opinan que el color de piel no influye a la hora de ser seleccionado para un trabajo. Sin embargo, 8 personas opinan que sí, lo cual esto es algo muy decepcionante, ya que esto puede generar problemas de autoestima. La pregunta 6. 4 personas opinan que la pobreza no está relacionada con el racismo, pero 8 opinan que sí. Respecto a esto, nosotras creemos que la pobreza no debe estar relacionada con este tema. Pregunta 7. 5 personas opinan que el estado económico influye en el trato social, pero 7 opinan lo contrario. Este resultado nos demuestra que es más cómo piensan las personas y cómo uno decide tratar al resto, no necesariamente considerando su estado económico. Yo puedo decir que sí he sido víctima del racismo, ya que durante mi época escolar me hacían el señalamiento de que no era lo suficientemente bonita por no tener la piel tan blanca. Y confieso que eso es algo que sí me afectó. Sin embargo, mediante fui creciendo y me fui empoderando y bueno, también aprendí a aceptar mi apariencia física y amarme. Puedo decir que lo he superado. Nunca me he sentido víctima del racismo ni he tenido algún acto, pero una vez estaba en la ciudad de Arequipa y estaba paseando por la plaza con mi familia hasta que vimos un montón de personas que vendían sus artesanías en el piso. Entonces nos acercamos a ver hasta que un señor muy descortés nos dijo en un tono que sonaba molesto: para los pobres es gratis, pero para los ricos no. Y nos sentimos mal al respecto, ya que no significa que por tener dinero seas una mala persona o no. Aunque nunca he tenido una escena o sentimiento de inferioridad por mi color de piel o un acto racista contra mí, seguro he estado en muchas situaciones en mi vida con lo cual me han preferido por ser blanca. Sí siento blanca y de otro país porque no soy de Perú. Me miran como rica o, entre comillas, pituca. Pero
Ser blanca no significa que tengo dinero.